Shalom, amada familia, bendiciones y bienvenidos a la lectura de la Torá. Esta semana comenzamos un nuevo libro, un nuevo Sefer de la Torá. Estamos en el Parashá número 24, Parashá Vayikra, él llamó, y comenzamos siempre con la lectura de la Torá, después la Haftará, los profetas, y después el Brit Hadashah. Comenzamos en Levítico capítulo 1, verso 1, hasta Levítico capítulo 5, verso 26. Yahweh llamó a Moshe y habló con él desde el tabernáculo del testimonio. Él dijo: habla con los hijos de Israel, dile a ellos, cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, pueden traer su ofrenda, animal del rebaño o de la manada. Si su ofrenda es ofrenda quemada de la manada, ofrecerá un macho sin defecto, lo traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio para que pueda ser aceptada por Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada y será aceptada en nombre de él para hacer expiación suya. Él sacrificará el novillo delante de Yahweh y los hijos de Aarón, los Cohanim, presentarán la sangre. Ellos salpicarán la sangre contra todos los lados del altar, el cual está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Despellejará la ofrenda quemada y la cortará en pedazos. Los hijos de Aarón, el Cohen, pondrán fuego en el altar y arreglarán la leña sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los Cohanim, arreglarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lavarán con agua las entrañas y partes bajas de las piernas, y el Cohen causará que todo ello suba en humo sobre el altar como ofrenda quemada. Es ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Yahweh. Si su ofrenda es del rebaño, así sea de ovejas o de carneros, para una ofrenda quemada, ofrecerá un macho sin defecto. Él la sacrificará en el lado norte del altar delante de Yahweh, y los hijos de Aarón, los Cohanim, salpicarán su sangre contra todos los lados del altar. La cortará en pedazos, y el Cohen los arreglará con la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lavará con agua las entrañas y las partes bajas de las piernas, y el Cohen lo ofrecerá completo y lo hará volverse humo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Yahweh. Si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves, ofrecerá una paloma o un pichón. El Cohen lo traerá al altar, le quitará la cabeza y lo hará volverse humo en el altar. Su sangre será escurrida sobre el lado del altar. Removerá el buche y sus plumas del cuello y lo echará en la pila de cenizas al este del altar. Lo abrirá con una ala en cada lado, sin rasgarlo a la mitad. El Cohen lo hará subir en humo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego, como ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Yahweh. Levítico capítulo 2. Las ofrendas. Cualquiera que traiga una ofrenda de grano para Yahweh, hará su ofrenda de harina fina, verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio. Él la traerá a los hijos de Aarón, los Cohanim. El Cohen tomará un puñado de harina fina de ello, junto con su aceite de oliva y todo el incienso, y hará esta porción de recordatorio subir en humo sobre el altar como ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Yahweh. Pero el resto de la ofrenda de grano pertenecerá a Aarón y a sus hijos. Es una parte especialmente kadosh de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego. Cuando traigas una ofrenda de grano que ha sido horneada en el horno, consistirá de tortas de harina fina sin levadura mezcladas con aceite de oliva o matzá untado con aceite de oliva. Si tu ofrenda es ofrenda de grano cocida en una plancha, consistirá de harina fina sin levadura mezclada con aceite de oliva. La partirás en pedazos y verterás aceite de oliva sobre ella. Es una ofrenda de grano. Si tu ofrenda es ofrenda de grano cocida en olla, consistirá de harina fina mezclada con aceite. Traerás la ofrenda de grano preparada en cualquiera de estas formas a Yahweh. Será presentada al Cohen y él la ofrecerá en el altar. El Cohen removerá la porción de recordatorio de la ofrenda de grano y la hará subir en humo sobre el altar como una ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Yahweh. Pero el resto de la ofrenda de grano pertenecerá a Aarón y a sus hijos. Es una parte especialmente kadosh de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego. No leudarás ningún sacrificio que traigas a Yahweh, porque no causarás ninguna levadura o miel que suba en humo como ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Como ofrenda de primeros frutos puedes traer estas para Yahweh, pero no serán traídas al altar para hacer un aroma fragante. Sazonarás con sal toda ofrenda tuya. No omitas de la ofrenda la sal del pacto con tu Elohim, sino que ofreces sal con todas tus ofrendas. Si traes una ofrenda de grano de primeros frutos a Yahweh, traerás como la ofrenda de grano de tus primeros frutos, granos de espigas frescas, secados y horneados con fuego. Pon aceite de oliva sobre ellos y echa incienso sobre ellos. Es una ofrenda de grano. El Cohen causará que la porción de recordatorio de ello, su arenisca y aceite de oliva, con todo su incienso, suba en humo. Es una ofrenda hecha por fuego para Yahweh.
Levítico capítulo 3. Si tu ofrenda es un sacrificio de ofrenda de Shalom, entonces, si él ofrece delante de Yahweh un animal de la manada, entonces no importa si es un macho o hembra, tiene que ser sin defecto. Él pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Aarón, los Kohanim, salpicarán la sangre contra los lados del altar. Él presentará el sacrificio de ofrendas de Shalom como una ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Consistirá de la grasa que cubre los órganos internos y la grasa encima de los órganos internos, los 2 riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones. Los hijos de Aarón la harán subir en humo sobre el altar encima de la ofrenda quemada, la cual está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Yahweh. Si tu ofrenda, por una ofrenda de sacrificio de Shalom para Yahweh, es del rebaño, entonces cuando él la ofrezca, no importa si es macho o hembra, tiene que ser sin defecto. Si trae un cordero para su ofrenda, entonces lo presentará delante de Yahweh. Él pondrá su mano en la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Aarón salpicarán su sangre contra los lados del altar. De los sacrificios hechos como ofrendas de Shalom, él presentará a Yahweh con una ofrenda hecha por fuego. Consistirá de su grasa, la cola de grasa completa, la cual removerá cerca de la espina dorsal inferior, la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa por encima de los órganos internos, los riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas, y la que cubre el hígado, la cual él removerá con los riñones. El Cohen lo hará subir en humo sobre el altar. Es un sacrificio de aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego delante de Yahweh. Si tu ofrenda es cabra, entonces la presentará delante de Yahweh. Él pondrá su mano en su cabeza y la sacrificará delante del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Aarón salpicarán su sangre contra los lados del altar. Presentará de ellos ofrenda, una ofrenda hecha por fuego delante de Yahweh. Consistirá de la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa encima de los órganos internos, los 2 riñones, la grasa en ellos cerca de las ijadas y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones. El Cohen los hará subir en humo sobre el altar. Es comida, una ofrenda hecha por fuego para hacer aroma fragante. Toda la grasa pertenece a Yahweh. Será una regulación permanente por todas sus generaciones, donde quiera que vivan. No comerán grasa ni sangre. Levítico capítulo 4. Ofrendas por el pecado. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, si alguno peca inadvertidamente contra algunos de los misbot de Yahweh referente a cosas que no deben ser hechas, si él hace algunas de ellas, entonces, si es el Cohen ungido el que peca y así trajo culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a Yahweh un novillo sin defecto como ofrenda de pecado por el pecado que él cometió. Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo del testimonio delante de Yahweh. Pondrá su mano en la cabeza del novillo y sacrificará el novillo en la presencia de Yahweh. El Cohen ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la traerá al tabernáculo del testimonio. El Cohen mojará su dedo en la sangre y salpicará algo de la sangre 7 veces en la presencia de Yahweh, delante de la cortina del lugar Kadosh. El Cohen pondrá algo de la sangre del novillo en los cuernos del altar para incienso fragante delante de Yahweh, allí en el tabernáculo del testimonio. Toda la sangre del novillo que es sobre la vertedera en la base del altar para ofrendas quemadas, que está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Removerá del novillo para la ofrenda de pecado toda su grasa, la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa encima de los órganos internos, los 2 riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones. Como es removida de un buey sacrificado como ofrenda de Shalom, y el Cohen hará que estas partes suban en humo sobre el altar para ofrendas quemadas. Pero el cuero del novillo y toda su carne con su cabeza, las partes bajas de sus piernas, sus órganos internos y estercol, en otras palabras, el novillo entero, traerá fuera del campamento a un lugar limpio, donde las cenizas son echadas. Allí lo quemará sobre leña con fuego. Allí, donde las cenizas son echadas, él será quemado. Si toda la congregación de Israel peca inadvertidamente y la asamblea no se ha dado cuenta del asunto y ellos hacen algo contra alguno de los misbot de Yahweh referente a cosas que no deben ser hechas, ellos son culpables. Cuando el pecado que ellos han cometido se haga conocido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo como ofrenda de pecado y lo traerá delante del tabernáculo del testimonio. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos en la cabeza del novillo y sacrificarán el novillo en la presencia de Yahweh. El Cohen ungido traerá un poco
poco de sangre del novillo al tabernáculo del testimonio. El Cohen mojará su dedo en la sangre y la salpicará 7 veces en la presencia de Yahweh delante de la cortina. Él pondrá algo de la sangre en los cuernos del altar delante de Yahweh, allí en el tabernáculo del testimonio. Toda la sangre que sobre él la verterá en la base del altar para ofrendas quemadas, que está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Él removerá toda su grasa y la hará subir en humo sobre el altar. Esto es lo que hará con el novillo. Hará lo mismo con este novillo como hace con el que es para la ofrenda de pecado. Así el Cohen hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Traerá el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es una ofrenda de pecado para la asamblea. Cuando un jefe peque e inadvertidamente haga algo contra alguno de los mitzvot de Yahweh referente a cosas que no deben ser hechas, él es culpable. Si el pecado que él ha cometido se hace conocido a él traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano en la cabeza del macho cabrío y lo sacrificará en lugar de donde ellos sacrificaron la ofrenda quemada en la presencia de Yahweh. Es una ofrenda de pecado. El Cohen tomará un poco de la sangre de la ofrenda de pecado con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. La sangre que sobre la vertera sobre la base del altar para ofrendas quemadas. Toda su grasa la hará subir en humo sobre el altar, como la grasa para el sacrificio de ofrendas de Shalom. Así el Cohen hará expiación para él referente al pecado, y él será perdonado. Si un individuo entre el pueblo comete un pecado inadvertidamente haciendo algo contra los mitzvot de Yahweh referente a cosas que él no debe hacer, él es culpable. Si el pecado cometido se hace conocido a él traerá como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que él cometió. Pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y sacrificará la ofrenda de pecado en el lugar para ofrendas quemadas. El Cohen tomará un poco de su sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre que sobre la vertera en la base del altar. Toda su grasa él removerá, como la grasa removida para el sacrificio de ofrenda de Shalom, y el Cohen la hará subir en humo en el altar como aroma fragante para Yahweh. Así el Cohen hará expiación por él y será perdonado. Si él trae un cordero como su ofrenda de pecado, traerá una hembra sin defecto. Pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y la sacrificará como ofrenda de pecado en el lugar donde ellos sacrificarán ofrendas quemadas. El Cohen tomará un poco de la sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre que sobre la vertera en la base del altar. Toda su grasa él removerá como la grasa de un cordero es removida del sacrificio para ofrendas de Shalom, y el Cohen la hará subir en humo en el altar sobre las ofrendas para Yahweh, hechas por fuego. Así el Cohen hará expiación por él referente al pecado que él cometió y será perdonado. Levítico capítulo 5. Si una persona que es un testigo, que ha jurado para testificar, peca por rehusar declarar lo que él ha visto o oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. Si una persona toca algo inmundo, ya sea el cadáver de un animal salvaje inmundo, un animal doméstico o un reptil, él es culpable, aun si no sabe que él es inmundo. Si él toca alguna inmundicia humana, no importa cuál es la fuente de la inmundicia, y él es ignorante de ello, entonces cuando conozca sobre ello, él es culpable. Si alguno permite que se salga de su boca un juramento para hacer el mal o el bien, y él no recuerda que claramente habló este juramento, entonces no importa de qué se trataba, cuando conozca acerca de ello, él es culpable. Una persona culpable de cualquiera de estas cosas confesará en qué forma él pecó, y traerá su ofrenda de culpa para Yahweh por el pecado cometido. Será una hembra del rebaño, una oveja o una cabra como ofrenda de pecado, y el Cohen hará expiación por él referente a su pecado que él ha cometido, y el pecado le será perdonado. Si él no tiene lo suficiente para una oveja, traerá como su ofrenda de culpa por el pecado que él cometió 2 palomas y 2 pichones para Yahweh, el uno como ofrenda de pecado y el otro como ofrenda quemada. Él los traerá al Cohen, quien ofrecerá uno por ofrenda de pecado primero. Él torcerá su pescuezo, pero no removerá la cabeza. Salpicará un poco de la sangre en el lado del altar y escurrirá el resto de la sangre en la base del altar. Es una ofrenda de pecado. Él preparará el segundo como ofrenda quemada de la manera prescrita. Así el Cohen hará expiación por él referente al pecado que él cometió y será perdonado. Pero si sus medios no son suficientes aún para las palomas y los 2 pichones jóvenes, entonces traerá como su ofrenda por el pecado que él cometió 2 cuartos de harina fina por una ofrenda de pecado. No pondrá ningún aceite de oliva ni incienso en ella, porque es una ofrenda de pecado. Él la traerá al Cohen, y el Cohen tomará un puñado de ella como la porción de recordatorio y la hará subir en humo en el altar encima de la ofrenda para Yahweh hecha por fuego.
es una ofrenda de pecado. Así el Cohen hará expiación por él referente al pecado que él cometió, referente a cualquiera de estas cosas, y será perdonado. El resto pertenecerá a los Cohanim como con la ofrenda de grano. Ofrendas expiatorias. Yahweh dijo a Moshe: si alguno actúa impropiamente o inadvertidamente peca referente a las cosas Kodoshim de Yahweh, él traerá como su ofrenda de culpa para Yahweh un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente en shekels de plata, usando el shekel establecido del lugar Kadosh. De acuerdo a su estimación de su valor, es una ofrenda de culpa. Y hará restitución por lo que fuera que hizo mal referente a la cosa Kadosh. Además, añadirá a ellos una quinta parte y la dará al Cohen. Entonces el Cohen hará expiación con el carnero para la ofrenda quemada y será perdonado. Si alguno peca por hacer algo contra alguno de los mitzvot de Yahweh referente a cosas que no se deben hacer, él es culpable, aun si no lo sabe, y carga con las consecuencias de su mal obrar. Traerá un carnero sin defecto del rebaño o su equivalente de acuerdo a tu estimación al Cohen para ofrenda de culpa. El Cohen hará expiación referente al error que él cometió, aun si él no lo sabía, y será perdonado. Es una ofrenda de culpa, él ciertamente es culpable delante de Yahweh. Levítico capítulo 6. Yahweh dijo a Moshe: si alguno peca y actúa perversamente contra Yahweh por traer falsamente con su vecino referente a un depósito o prenda confiada por él, robarle a él por extorsionarlo, o por tratar falsamente referente al objeto perdido que él ha encontrado, o por jurar a una mentira, si una persona comete alguno de estos pecados, entonces, si él pecó y es culpable, él restaurará lo que fuera que él robó o obtuvo por extorsión, o lo que fuera que fue depositado con él, o el objeto perdido que él encontró, o cualquier cosa por la cual haya jurado falsamente. Él lo restaurará por completo. Además, una quinta parte adicional, él lo restaurará a la persona que es dueña de ello en el día que él presente su ofrenda de shalom. Traerá como su ofrenda de culpa para Yahweh un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente de acuerdo a tu estimación al Cohen, es una ofrenda de culpa. Así el Cohen hará expiación por él delante de Yahweh, y él será perdonado de referente a lo que fuera que él hizo, que lo hizo culpable. Este es el final de la lectura de la Torá de este Parashá Vayikra, la primera lectura de este nuevo Sefer. Ahora vamos con la lectura del Haftará de los profetas en el libro de Isaías capítulo 43 verso 21 hasta Isaías capítulo 44 verso 23. Libro de Isaías capítulo 43 verso 21. El pueblo que he preservado para mí, para que proclame mi alabanza, pero no me has invocado a mí, oh Jacob, te has aburrido de mí, oh Israel. No me has traído ovejas para tus ofrendas quemadas, no me has honrado con tus sacrificios, no te he agobiado requiriendo que sirvas con sacrificios, ni te he fatigado con incienso. No has gastado plata para comprarme víctimas, ni yo he deseado la grasa de tus sacrificios. Pero tú sí te paraste delante de mí en tus pecados y en tus iniquidades. Yo, aún yo, soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Pero recuerda, y vamos a alegar juntos, di tu parte. Primero confiesa tus transgresiones para que puedas ser justificado. Tus padres primero y tus príncipes han transgredido contra mí, y los príncipes han profanado mis lugares Kadoshim. Entregué a Jacob a los enemigos para destrucción, y a Israel a escarnio. Isaías capítulo 44, verso 1. Adonai es el único Elohim. Ahora escucha a Jacob mi siervo, y a Israel a quien he escogido. Así dice Yahweh, el que los hizo, el que los formó en el vientre y los ayudará. No tengas temor. Jacob, mi siervo, Yeshurun, Israel, amado, a quien he escogido. Porque yo derramaré agua a los sedientos que caminan en tierra seca, y arroyos en el suelo seco. Yo derramaré mi ruach sobre tu cera, mi bendición sobre tus hijos. Ellos brotarán como hierba entre los arroyos, como sauces junto a las riberas. Uno dirá: yo pertenezco a Yahweh. Otro será llamado por el nombre de Jacob, y aún otro escribirá que pertenece a Yahweh, y se llamará por el nombre de Israel. Así dice Yahweh, el rey de Israel, y su redentor, Yahweh Tsebaot. Yo soy el primero y yo soy el último. Aparte de mí no hay Elohim. ¿Quién es como yo? Que hable, que me muestre claramente que ha estado pensando desde que yo establecí al pueblo antiguo, que prediga los eventos y las señales antes de que lleguen. No se escondan, no se extravíen. ¿No les declaré esto hace mucho tiempo?
Yo lo predije y ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Elohim fuera de mí? ¿No hay otra roca? Yo no conozco ninguna. La insensatez de la idolatría. Todos los que hacen ídolos, que no escuchan, sus imágenes fundidas no son todas en vano, haciendo sus propios deseos, cuales no serán de provecho, pero ellos serán avergonzados. ¿Quién modelaría un dios o fundiría una imagen que no es de provecho a nadie para nada? Todos los involucrados serán avergonzados, pero más que nadie, los hombres que los hicieron. Que todos se junten, todos estén en pie, tengan temor y sean avergonzados juntos. El herrero forma el hierro sobre los carbones encendidos, con sus fuertes brazos lo moldea con martillos, pero cuando le llega el hambre, su fuerza falla. Si no bebe agua, progresa su cansancio. El artesano toma sus medidas, traza la forma con una aguja, cepilla la madera, la verifica con el compás de calibres y la talla en la forma de un hombre, y puesto que es honrado como un hombre, por supuesto tiene que vivir en una casa. Él va y corta madera del bosque, cual Yahweh plantó, aún en un ciprés y en un roble, que la lluvia los hizo crecer. Al tiempo, cuando está listo para ser usado como combustible, coge parte de ello para calentarse y quema parte para hornear pan. Entonces hace un dios y lo adora, lo talla, hace un ídolo y cae ante él. Por tanto, la mitad la quema en el fuego, con esa mitad hace una carne y come hasta saciarse. Se caliente así, dice, se siente tan bien, calentándome mientras mira las llamas. Con el resto del leño se hace un dios, una imagen tallada y le ora, sálvame, dice, porque tú eres mi Dios. Tal gente no sabe nada, no entiende nada. Sus ojos están sellados para que no puedan ver, sus corazones también para que no puedan percibir. Ni uno solo piensa para sí, ni tiene el entendimiento ni el discernimiento para decir, yo quemé la mitad en el fuego, horné pan sobre sus carbones, asé carne y me la comí. ¿Haré con el resto una abominación? ¿Me postraría ante un tronco de un árbol? Él está confiando en cenizas. Un corazón engañoso lo ha llevado al extravío, así que ahora no se salvará así y no dirá, esta cosa en mi mano es un fraude. Adonai es el Redentor de Israel. Recuerda estos asuntos, oh Jacob e Israel, porque ustedes son mi siervo. Yo te formé, tú eres mi siervo mío. Israel, no te olvides. Como una nube espesa, yo he borrado tus transgresiones, y como oscuridad tus pecados. Vuélvete a mí, y yo te redimiré. Verso 23. Regocíjense ustedes cielos, porque Yahweh ha tenido misericordia sobre Israel. Suenen el shofar, ustedes cimientos de la tierra. Montes, griten con alegría junto con cada uno de los árboles del bosque, porque Yahweh ha redimido a Jacob y a Israel será glorificado. Verso 24. Aquí está lo que Yahweh dice, tu Redentor, Él y el que te formó en el vientre. Yo soy Yahweh, quien hace todas las cosas, quien extendió los cielos por sí solo, quien estableció la tierra por sí solo. ¿Quién más frustra a los falsos profetas y sus presagios? Hago tontos de los adivinos, trastorno a los sabios, y hago que la sabiduría de ellos luzca absurda. Yo confirmo las profecías de mis siervos, y hago que los planes de mis emisarios tengan éxito. Yo digo de Jerusalén, ella será habitada. De las ciudades de Yahudá, ellas serán reconstruidas. Yo restauraré sus ruinas. Yo digo al hondo mar, sécate, haré secar tus arroyos. Yo digo de Coresh, Ciro, él es mi pastor, él hará todo lo que yo quiero. Él dirá de Jerusalén, tú serás reconstruida, y del templo, tus cimientos serán echados. Este es el final de la lectura del Haftará. Ahora vamos con las lecturas del Brit Hadasha para el Parashá Vayikra. Romanos capítulo 8, verso 1 al 13. Viviendo en el Espíritu. Así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Porque la Torá del Ruach, la cual produce esta vida en unión con el Mashiach Yeshua, me ha liberado de la Torá, del pecado y muerte. Por lo que la Torá no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, lo hizo Yahweh, enviando su Hijo como ser humano con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Yahweh hizo esto para tratar con el pecado, y haciéndolo, ejecutó el castigo del pecado en la naturaleza humana, para que los justos requerimientos de la Torá pudieran ser completados en nosotros, los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo con lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo a lo que quiere el Ruach. Porque los que se identifican con la vieja naturaleza solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza, pero los que se identifican con el Ruach ponen su mente en las cosas del Ruach. Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza es muerte, pero tener nuestra mente controlada por el Ruach es vida y shalom.
Porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yahweh, porque no se somete a la Torá de Yahweh, en verdad no puede. Por lo tanto, los que se identifican con su vieja naturaleza no pueden complacer a Yahweh. Pero ustedes no se identifican con su vieja naturaleza, sino con el Ruach, con tal que el Ruach HaKodesh de Yahweh esté viviendo dentro de ustedes. Porque cualquiera que no tenga el Ruach del Mashiach no le pertenece a él. Sin embargo, si el Mashiach está en ustedes, entonces por un lado, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero por el otro, el Ruach está dando vida porque Yahweh los considera justificados. Y si el Ruach del que levantó a Yeshua de los muertos está viviendo en ustedes, entonces el que levantó al Mashiach Yeshua de los muertos les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Ruach que vive dentro de ustedes. De modo que, hermanos, no debemos nada a nuestra vieja naturaleza que nos requiere vivir de acuerdo con ella. Porque si viven de acuerdo a la vieja naturaleza, ustedes seguramente morirán. Pero si por el Ruach permanecen matando las prácticas del cuerpo, vivirán. Hebreos capítulo 10, verso 1 al 14. Porque la Torá tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. Por lo tanto, por medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecen interminablemente año tras año, nunca puede llevar a la meta a aquellos que se acercan al lugar Kadosh Kadoshim para ofrecerlos. De otra manera, ¿no habría ya cesado el ofrecimiento de estos sacrificios? Porque si las personas oficiando el servicio hubieran sido limpias de una vez y por todas, ellos ya no tuvieran pecado en su conciencia. No, es todo lo contrario. En estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos acaben con el pecado. Por esto, cuando Él viene al mundo, dice: no ha sido tu voluntad tener sacrificios de animales y ofrendas de comidas, más bien tú has preparado un cuerpo para mí. No has estado complacido con ofrendas quemadas y ofrendas de expiación por el pecado. Entonces dije: mira, en el rollo de la Torá está escrito acerca de mí: he venido a hacer tu voluntad. Diciendo primero: tú no estabas ni estás complacido con sacrificios de animales o ofrendas de comidas, ofrendas quemadas ni ofrendas por la expiación de pecado, cosas que son ofrecidos de acuerdo con la Torá. Y entonces, mira, he venido a hacer tu voluntad. Él quita el primer sistema para establecer el segundo. En relación con esta voluntad es que nosotros hemos sido apartados para Yahweh y hechos Kadoshim una vez por todas por medio de la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach. Ahora, todos los Kohanim están haciendo su servicio, ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la mano derecha de Yahweh. Desde entonces, para esperar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado para sus pies. Porque por una única ofrenda, Él ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo apartados para Yahweh y hechos Kadoshim. Hebreos capítulo 13, verso 10 al 16. Nosotros tenemos un altar del cual aquellos que sirven en el tabernáculo no le es permitido comer, porque el Cohen Gadol trae la sangre de animales al lugar Kadosh Kadoshim como ofrenda de pecado, pero sus cuerpos son quemados fuera del campamento. Así también Yeshua sufrió la muerte fuera de la puerta para apartar a la gente mediante su propia sangre. Por lo tanto, vayamos a Él, que está fuera del campamento, a compartir su deshonra, porque no tenemos una ciudad permanente aquí. Por el contrario, buscamos la que está por venir. Por medio de Él, por lo tanto, ofrezcamos a Yahweh sacrificio de alabanza continuamente. Pero no olviden hacer el bien y compartir con otros, porque con esos sacrificios Yahweh se complace mucho, porque este es el producto natural de labios que reconocen su nombre. Amada familia, este es el final de la lectura del Parashá Vayikra. Ahora vamos con la lectura del siguiente Parashá en este nuevo Sefer del Parashá Tzaf. Esperamos que puedas regresar la siguiente semana a este canal para compartir con nosotros la lectura completa de la lectura del Parashá semanal. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.